¿Recordarlos? Maravillas modernas. Grandes afros, tendencias funky, gustos extravagantes. En los años 70 los americanos dejaron su conformismo y adoptaron un estilo de vida hedonista. La era del uno mismo se conoció como la década del yo, y la tecnología de avance que impulsó esta actitud cristalizó en aparatos geniales que ahora son cotidianos. Tal es el caso de los videojuegos. Cada año millones de dedicados jugadores gastan unos 20.000 millones de dólares constantes y sonantes para alimentar lo que se ha convertido en una obsesión nacional. Pero podemos rastrear el origen del gran éxito de esta industria multimillonaria en el simple pip de un icono absoluto de los 70. Pong. No pierdas la bola. Pero antes de Pong tuvimos el videojuego Ping Pong, una creación del ingeniero de televisión Ralph Baer. Todo comenzó en 1966. Baer trabajaba para una empresa de seguridad, pero se le ocurrió la idea de crear un juego que la gente pudiera usar en sus televisores. La motivación era muy sencilla. Existían 40 millones de televisores en los Estados Unidos. Si tan solo se les conectaba algo al 1% de esos televisores, es decir, 400.000 unidades, multiplicado por un precio de venta de $25, eran unos 100 millones de dólares de ganancia. En 2 años, Baer y sus socios terminaron la construcción de un prototipo. Lo llamaron el Brown Box. Al igual que el Brown Box original, esta réplica tiene solo 128 kilobytes de memoria, lo equivalente a la página de un documento de Word de Microsoft, pero esto es suficiente para generar estos gráficos sencillos. En 1968, utilizando esas formas simples, el equipo de Baer tuvo una idea que ayudó al renacimiento del negocio del entretenimiento. Queríamos algo que controlara un punto que se moviera a voluntad dentro de los circuitos. Cuando tuvimos ese punto moviéndose hacia adelante y hacia atrás, sabíamos que teníamos algo. Y ese algo evolucionó en el Ping Pong. Esta filmación de Ralph Baer en 1967 es una de las secuencias más antiguas de un videojuego. Aquí vamos arriba, y abajo, y arriba. Se pone difícil. Perdiste, 1-0. Una serie de circuitos controlaban el juego de ping pong. Cuando la bola entraba en contacto con la raqueta, una señal electrónica se enviaba a un circuito lógico que disparaba una señal externa a un llamado interruptor flip-flop. La señal hacía que el flip-flop cambiara su estado y cambiara la dirección de la bola. Este fenómeno ocurría cada vez que la bola tocaba una raqueta o una pared. Aunque fue innovador, el juego de Baer carecía de ciertos elementos esenciales en un videojuego, como el sonido y el conteo de puntos. Perdiste, 1-0. Manténlo abajo. La raqueta no alteraba la trayectoria de la bola. Empecemos de nuevo, 2-1. Para hacerlo, el jugador usaba una perilla en el control, lo que vemos aquí cuando cambiamos la dirección de la bola luego de salir de la raqueta. Voy abajo, miren cómo lo engaño. A pesar de las limitaciones del ping-pong, en 1970 Baer intuyó que tenía un juego comerciable. Dio la licencia de su Brown Box al fabricante de televisores Magnavox, que la llamó The Odyssey. Construyeron una media docena de juegos y los llevaron por todo el país para probar la aceptación de los consumidores. En septiembre de 1971, Magnavox probó el Odyssey en Burlingame, California. Allí estaba el joven ingeniero Nolan Bushnell, quien diseñó uno de los primeros videojuegos, el Computer Space. Tenía 2 años en el negocio de los videojuegos para ese momento cuando escuché sobre este nuevo videojuego que traían a Burlingame. Y fui a echarle una mirada. En realidad me pareció bastante espantoso. A pesar de eso, Bushnell reconoció su potencial. La nueva compañía que creó, Atari, decidió crear una versión para salas del juego ping-pong a la que llamó Pong.
Lo convertimos en un juego. En realidad el Odyssey no era un juego. Ya saben, en muchos sentidos. No había mucha estrategia, no había un marcador ni sonido. Pero tenía la importante característica del algoritmo que donde la bola tocara la raqueta se creara un ángulo. Esto permitía que la raqueta fuera un arma ofensiva en lugar de solo bloquear la bola. En 1972, con un precio por debajo de los $100, el Odyssey llegó a las tiendas. Y con un precio de 25 centavos por jugada, el videojuego Pong de Atari debutó en una taberna local de Sunnyvale, California. Estuve en el bar por un día y medio o 2 días. Recibimos una llamada. La llamada decía, oigan, saquen esa máquina de aquí, no funciona. Fuimos al lugar y la abrimos. Tenía tantas monedas en el compartimiento que la máquina se detuvo. Para 1974, mientras el Pong de Atari aún tragaba monedas, el Odyssey de Magnavox ya no se producía. 3 años después, Bushnell invertía los millones que hizo con Pong para desarrollar una consola de juegos casera llamada Atari 2600. Con la aparición del ahora conocido joystick de 8 posiciones con un solo botón rojo, la innovadora consola produjo una raza nueva de jugadores de la década del yo llamada gamers. Una industria multimillonaria se desarrollaba y crecía. El elemento clave que hizo cantar al Atari 2600 fue una pequeña maravilla de la innovación nacida en los 70 y destinada a transformar la tecnología: el microprocesador, también llamado chip. El ancestro electrónico del chip era un voluminoso tubo de vacío. Se le reemplazó por un transistor más pequeño en los 60. Para 1970, los ingenieros construían transistores de tamaño microscópico. Un transistor puede apagar o encender el flujo de corriente, permitiéndole procesar el lenguaje binario de una computadora. Al colocar miles de transistores sobre un semiconductor, los ingenieros generaron la capacidad de procesamiento para una gran computadora a partir de un único chip. En 1971, Intel manufacturó el primer microprocesador del mundo y lo llamó el Intel 4004. Era la primera computadora en un chip. De hecho, cuando le hicimos publicidad, eso fue en noviembre de 1971, no fue un anuncio modesto. Anunciamos la nueva era de la electrónica integrada. Con el auge de los chips integrados, disminuyó el tamaño de los aparatos electrónicos. Una de las novedades de este salto a la miniaturización fue la calculadora de bolsillo. A la vanguardia en 1972 se encontraba la Hewlett Packard HP35. Su precio de $395 pudo ser para algunos un exceso de números a la izquierda del punto decimal, pero fue una brillante y rápida alternativa para el mejor amigo de todo ingeniero, la regla de cálculo. Aquí tengo una regla de cálculo. Esto es lo que usé en la universidad. Aquí tengo una TI-84 Plus Silver Edition. Como la vieja HP35, esta moderna calculadora de la Texas Instruments tiene una velocidad cuyo límite es la rapidez con que se presionen los botones. Pero, ¿qué tan rápido es comparada con la regla de cálculo? Concursantes, ¿cuál es la raíz cuadrada de 23? Listo. Esto tardará. No les importa si canto mientras hago esto, ¿cierto? No. Veamos. Es como 4.8. 4,79. Al ver la calculadora, obtenías una precisión increíble a la derecha del punto decimal, algo imposible con la regla del cálculo. Aunque el microchip era esencial para crear artefactos electrónicos portátiles, se necesitaría otro adelanto de los 70 para traducir su lenguaje binario en un visor legible, el diodo emisor de luz OLED. Un LED es un empalme semiconductor
Y básicamente se envía voltaje y corriente y eso excita a los electrones del material. Cuando esos electrones vuelven a su estado original, emiten un fotón. El fotón es luz. Al combinar el microchip y el LED, no solo se crean artefactos electrónicos portátiles para trabajar, como la calculadora, sino juguetes portátiles para la diversión como el Mattel Fútbol. Y en una década conocida por su estilo irreverente, los relojes LED se convirtieron en una afirmación de la moda. El concepto de un reloj LED era algo extraño. Es muy difícil de leer con la luz del día y necesitas 2 manos para ver la hora. Los relojes LED no sobrevivieron a los 70, pero la tecnología que aprovecharon está viva y actual, marcando un estilo de televisores con tecnología de alta definición conocida como DLP o proyección de luz digital. Esto es un dispositivo de gran potencia con los colores rojo, verde y azul. No están al máximo ahora o estaría ciego, pero pueden ver que al encender y apagar las luces se pueden generar diferentes colores. Es un verdadero televisor DLP. Encendemos y apagamos estos dispositivos en microsegundos y nuestro dispositivo proyecta en unos espejos, se apaga y se enciende y genera el color exacto para cada píxel. Mientras los visores LED nos hacían ver en rojo en los 70, un aparato emblemático de la década llenaba de sonidos nuestros oídos. Deletrea extra. E-X-T-R-A. Muy bien. Ahora deletrea una. En 1978, Texas Instruments presentó a millones de americanos el primer artefacto electrónico portátil con algo que decir. Es incorrecto. Intente de nuevo. El Speak and Spell, y aunque parecía un juego de niños, adentro había tecnología de punta de los 70. Si lo abrías y nos asegurábamos de que los niños no lo hicieran, te encontrabas con un microprocesador, el TMS-1000. Había 2 chips de memoria que almacenaban todos los datos del lenguaje y había un DSP, o sintetizador de lenguaje, cuyo propósito era extraer los datos del lenguaje de los dispositivos de memoria. Hable. El DSP o procesador de señales digitales es un microchip especializado que puede trabajar con matemática compleja a la velocidad con la que apretamos un botón. ERD. Equivocado. Trate de nuevo. Fue desde muchos puntos de vista, incluyendo el mío, el primer procesador de señales digitales que se inventó. W-O. Cuando el Speak and Spell llegó al mercado en 1978, Texas Instruments no podía producirlos con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda. Los niños lo amaban, en parte porque era fácil de usar en el más verdadero sentido posible. Es incorrecto. La forma de deletrear es... Se sentía más como un amigo que un profesor que te enseñaba palabras. Nunca levantaba la voz, nunca gritaba, nunca gruñía. Y esto le proporcionaba al niño un muy buen entorno. Para inicio, presione 1. Ahora la tecnología DSP es omnipresente. Se usa en teléfonos móviles y sistemas de navegación automotriz. Haga un giro en U si es posible. El lenguaje refinado de estos dispositivos es una innovación producto de las capacidades de los procesadores de señales digitales. Así que la próxima vez que su dispositivo electrónico empiece a hablarle, puede darle méritos al Speak and Spell. Dígalo. Hable. Mientras el Speak and Spell reproducía sonidos innovadores, otra maravilla tecnológica de la década rompía la barrera del sonido. En los años 70 los vuelos comerciales se hicieron supersónicos.